imagina despertar en una habitación oscura, con un dolor indescriptible recorriendo tu cuerpo. Tus muñecas y tobillos están sujetos con cadenas frías, y un collar con púas se clava en tu piel cada vez que intentas moverte. No recuerdas cómo llegaste allí, pero sabes que algo horrible está a punto de suceder. Entonces, una voz distorsionada rompe el silencio. «Hola, perra. ¿Estás cómoda ahora mismo?» «Lo dudo». Es el comienzo de una pesadilla de la que pocas han logrado escapar. David Parker Ray, conocido como el asesino de la caja de juguetes, no era un asesino en serie convencional. Nunca se encontraron cuerpos. No hubo pruebas forenses. Pero su diario, sus grabaciones y los testimonios de sus víctimas revelaron algo mucho peor. Un depredador metódico y sádico que convirtió el sufrimiento humano en su obsesión más oscura. A lo largo de décadas, David diseñó su propio infierno. Un remolque insonorizado repleto de dispositivos de tortura, herramientas quirúrgicas y un guión macabro que obligaba a sus víctimas a escuchar antes de ser sometidas a sus horrores. Este no es un caso para los débiles de corazón. La historia que estás a punto de escuchar es una de las más perturbadoras que jamás se han documentado. Y todo comenzó con una mujer que contra todo pronóstico logró escapar. Hoy hablaremos de un caso que ha sido ampliamente solicitado. Un nombre que ha aparecido una y otra vez en las recomendaciones. Se trata de David Parker Ray, conocido como el asesino de la caja de juguetes. Hoy hablaremos de un caso que ha sido ampliamente solicitado. Un nombre que ha aparecido una y otra vez en las recomendaciones. Se trata de David Parker Ray, conocido como el asesino de la caja de juguetes. Antes de comenzar, es necesario advertir que este caso es extremadamente perturbador. Contiene descripciones gráficas de violencia, abuso y otros temas sensibles. Si eres una persona sensible a este tipo de contenido, te recomiendo que no continúes escuchando. David Parker Ray nació el 6 de noviembre de 1939 en Nuevo México. Su infancia estuvo marcada por la violencia y el abandono. Su padre era un hombre abusivo, controlador y alcohólico, que maltrataba tanto a su esposa como a sus hijos. Finalmente, el matrimonio se disolvió cuando David tenía 10 años, y él, junto con su hermana Peggy, fue enviado a vivir con su abuelo, un hombre de reglas estrictas y disciplina implacable. El castigo físico era parte de la rutina, y cualquier incumplimiento de sus normas resultaba en severas golpizas. Aunque su padre ya no vivía con ellos, solía visitarlos ocasionalmente. En estas visitas, le regalaba a David revistas pornográficas, pero no eran revistas comunes, sino material con contenido explícito de BDSM y fetiches extremos. A una edad temprana, David comenzó a desarrollar una fijación con estas imágenes. No hay nada de malo con el BDSM cuando es consensuado entre adultos, pero en este caso, el consumo de este material por parte de un niño moldeó su percepción de la sexualidad de una manera profundamente perturbadora. La madre de David, por otro lado, estaba ausente. Tras el divorcio, desapareció por completo de sus vidas. Se dice que era alcohólica y tenía problemas con las drogas y que, lamentablemente, decidió apartarse de su familia. David nunca volvió a tener contacto con ella. Su vida escolar no fue mucho mejor. Desde una edad temprana, sufrió acoso por parte de sus compañeros. Era un niño tímido y torpe, lo que lo convirtió en un blanco fácil para los abusadores. En casa era golpeado. En la escuela era humillado.
no tenía un refugio seguro. Esta combinación de abusos solo profundizó su aislamiento y alimentó su mundo interior, donde sus fantasías se tornaban cada vez más oscuras. Durante la adolescencia, David comenzó a experimentar con drogas y alcohol. Fue en este periodo cuando su obsesión por la pornografía extrema se intensificó. No solo consumía este material, sino que también empezó a crear sus propios dibujos de escenas violentas y perturbadoras. Su hermana Peggy descubrió estas ilustraciones cuando él tenía 14 años. Eran imágenes inquietantes que reflejaban pensamientos que no eran normales para un niño. Sin embargo, en ese momento, Peggy nunca habló de lo que había visto. Permaneció en silencio hasta décadas después, cuando todo salió a la luz durante el juicio de su hermano. Al llegar a la adultez, David intentó construir una vida aparentemente normal. Se unió al ejército, donde trabajó como mecánico, y recibió una baja honorable tras su servicio. A lo largo de los años, continuó desempeñándose en este oficio, ganándose la reputación de ser un excelente técnico. Sus compañeros de trabajo lo describían como un hombre habilidoso, siempre dispuesto a enseñar a los demás y a mejorar su desempeño mediante herramientas que él mismo fabricaba. Para cualquiera que lo conociera de manera superficial, parecía un hombre trabajador y respetable. Pero como en muchos casos, lo que mostraba al mundo no era más que una fachada. David se casó por primera vez, pero ese matrimonio no duró. Su esposa descubrió algo aterrador. Durante una conversación, él le confesó que cuando era adolescente había secuestrado a una mujer. La había atado a un árbol y la había torturado hasta matarla. Ella, impactada, decidió no hacer nada al respecto. Tal vez pensó que se trataba de una fantasía enfermiza o que estaba exagerando. Sin embargo, su comportamiento se volvió cada vez más inquietante, y fue eso lo que finalmente llevó al final de su matrimonio. A lo largo de su vida, David se casó 4 veces. Ninguno de estos matrimonios prosperó. Su comportamiento oscuro y perturbador siempre terminaba por destruir sus relaciones. Sin embargo, de estas uniones tuvo 2 hijas. Lo que sus conocidos no sabían es que, tras esa imagen de hombre amable y trabajador, se ocultaba una mente sádica. A medida que pasaban los años, su obsesión por la violencia se intensificó. Sus fantasías dejaron de ser solo pensamientos para convertirse en acciones reales. La historia de David Parker Ray es una de las más aterradoras en el mundo del crimen real, y lo que estaba por hacer quedaría marcado en la historia como uno de los casos más macabros jamás documentados. David Parker Ray tenía 2 hijas, una de ellas llamada Glenda Jean Ray, a quien todos conocían como Jessie. De la otra, poco se sabe, y parece que ha preferido mantenerse en el anonimato, desvinculándose por completo de los crímenes de su padre. Con el tiempo, David se estableció en Nuevo México, en un pequeño pueblo llamado Elephant Butte. Justo al lado, había otra localidad con un nombre bastante peculiar: Truth or Consequences, que en español se traduce como verdad o consecuencias. El nombre de esta ciudad ha sido motivo de asombro para muchas personas, pero la realidad es que fue renombrada en los años 50 tras un concurso de radio. Más allá del nombre, lo que realmente importaba era lo que sucedía en esa región. Elephant Butte y Truth or Consequences estaban rodeadas de desierto y separadas por un embalse artificial que se había convertido en un atractivo para jubilados que buscaban tranquilidad en un clima cálido. Sin embargo, esta zona también atrajo a otro tipo de población: personas sin hogar, trabajadoras sexuales y consumidores de drogas que, al no tener otro lugar a donde ir, establecieron campamentos alrededor del lago.
Esto convirtió la región en un punto rojo de criminalidad. A finales de los años 90, Truth or Consequences tenía una de las tasas de crimen más altas de Estados Unidos. Los asesinatos, agresiones y violaciones eran frecuentes, pero muchas de las víctimas, al ser trabajadoras sexuales o personas en situación de calle, pasaban desapercibidas para las autoridades. Sus desapariciones no generaban urgencia ni investigación, lo que permitió que un depredador como David Parker Ray operara sin ser detectado durante años. En medio de este entorno, David había logrado ahorrar una suma considerable de dinero. En esta etapa de su vida, tenía una pareja, una mujer llamada Cindy, a quien conoció mientras ella realizaba servicio comunitario en el parque estatal Elephant Butte, donde él trabajaba como mecánico. Su relación se fortaleció rápidamente y comenzaron a vivir juntos en una casa móvil en una zona apartada, rodeada de desierto y con pocos vecinos. Un lugar perfecto para llevar a cabo los oscuros planes que David había estado diseñando durante años. Con Cindy a su lado, David finalmente pudo construir su proyecto más siniestro, la caja de juguetes. Entre los dos, invirtieron más de $100,000 en un remolque insonorizado que instalaron en su propiedad. Pero no era un remolque común. Dentro, David lo convirtió en una sala de tortura meticulosamente preparada para sus crímenes. Las paredes estaban cubiertas con imágenes pornográficas extremas, mostrando escenas de mujeres atadas, amordazadas y sometidas a violencia. En el centro de la habitación, colocó una silla ginecológica con estribos, estratégicamente ubicada debajo de un espejo en el techo, para que sus víctimas pudieran ver lo que les hacía. David, con su experiencia como mecánico, no solo adquirió herramientas, sino que también fabricó sus propios dispositivos de tortura. Creó juguetes sexuales diseñados exclusivamente para infligir dolor, como un consolador hecho de tubo de PVC con clavos sobresaliendo de su base. También diseñó una máquina de penetración motorizada que, en lugar de placer, solo causaba daño. Además, tenía separadores de piernas que forzaban a sus víctimas a una posición en la que sus articulaciones podían dislocarse o sus músculos desgarrarse. Pero su crueldad iba más allá. Instaló un generador eléctrico casero para torturar a sus víctimas con descargas. Y en su obsesión enfermiza, también diseñó dispositivos que permitían la participación de animales en sus actos atroces. Su objetivo nunca fue encontrar a alguien que consintiera. Lo que David Parker Ray buscaba era infligir el mayor sufrimiento posible. El 22 de marzo de 1999, en Elephant Butte, David llevó a cabo uno de sus secuestros. Aquella noche, se hizo pasar por un policía encubierto y se acercó a una trabajadora sexual llamada Cynthia Bikil. La encontró en un estacionamiento y, fingiendo una detención por solicitación, la esposó y la llevó a su vehículo. Cynthia no sospechó de inmediato, pero pronto comprendió que algo no estaba bien cuando, en lugar de ser llevada a una estación de policía, terminaron en la casa de David. Una vez allí, David la llevó hasta su casa móvil y la encadenó a una cama en la sala de estar. Le colocó un collar con púas, ajustándolo para que cualquier intento de moverse le causara dolor. Durante 3 días, Cynthia estuvo atrapada en aquel lugar, sometida a torturas inimaginables, pero sabía que si no encontraba una forma de escapar, su destino estaba sellado. Cada vez que David salía a trabajar, Cindy se quedaba encargada de vigilarla, pero en un descuido dejó las llaves de las cadenas sobre una mesa, a poca distancia de Cynthia. La oportunidad estaba ahí, su única esperanza de sobrevivir.
Con el corazón latiéndole en el pecho y la adrenalina recorriendo su cuerpo, Cynthia se deslizó lentamente hacia las llaves. Sus manos temblaban, pero sabía que debía ser rápida. Justo cuando estaba a punto de liberarse, Cindy, que estaba en otra habitación hablando por teléfono, escuchó ruidos y regresó para ver qué ocurría. Cuando vio que Cynthia había logrado agarrar las llaves y estaba tratando de soltarse, reaccionó de inmediato. Se lanzó sobre ella, intentando someterla antes de que pudiera escapar. La lucha fue intensa. Cindy, desesperada, agarró una lámpara de la mesa y la estrelló contra la cabeza de Cynthia con toda su fuerza. Cynthia estaba luchando por su vida. Cindy intentaba dejarla inconsciente, pero en medio del forcejeo, Cynthia logró liberarse de las cadenas que aún la sujetaban. En ese momento, vio un picahielos cerca y, sin dudarlo, lo tomó y apuñaló a Cindy con toda la fuerza que tenía. Algunos informes indican que la hirió en la cabeza, justo encima de la oreja, mientras que otros aseguran que fue en el cuello. De cualquier manera, el golpe fue lo suficientemente fuerte para hacer que Cindy cayera al suelo. Sin perder ni un segundo, Cynthia salió corriendo por la puerta principal. Estaba completamente desnuda, con el collar de perro aún atado a su cuello y marcas visibles de tortura en su cuerpo. A pesar del dolor, no se detuvo. Corrió descalza por la calle, intentando detener algún automóvil, pero la gente que pasaba simplemente no quería involucrarse. Una mujer cubierta de heridas y con una expresión de terror absoluto no era algo fácil de ignorar, pero aún así, los conductores siguieron su camino, dejando a Cynthia a su suerte. Sin otra opción, siguió corriendo hasta llegar a una casa cercana. Golpeó desesperadamente la puerta, rogando por ayuda. Varias casas la ignoraron, pero finalmente, una mujer abrió la puerta y la dejó entrar. Sin dudarlo, llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Cynthia en estado de shock. Su cuerpo estaba cubierto de hematomas y heridas. La llevaron al hospital para recibir tratamiento y, una vez allí, comenzaron a interrogarla. La historia que contó era difícil de creer. Una casa de torturas, una pareja secuestrándola, cadenas, un remolque insonorizado. Para la policía, sonaba a una historia sacada de una pesadilla. Pero había algo más. Cynthia era trabajadora sexual y además tenía antecedentes de consumo de drogas. Lamentablemente, esto hizo que al principio su testimonio no fuera tomado con la seriedad que merecía. Pero Cynthia no se detuvo. Les contó todo lo que había vivido. Mientras relataba su historia, algo inesperado sucedió. Una mujer entró en la sala del hospital. Cynthia la reconoció de inmediato. Era Cindy, la misma mujer que la había encadenado y torturado junto a David Parker Ray. El terror la invadió y comenzó a gritar: «¡Es ella! ¡Es la novia! ¡Es ella!». La policía, que hasta ese momento no había tomado su declaración con demasiada seriedad, cambió su actitud de inmediato. Cindy fue interrogada y los agentes decidieron registrar la casa de David Parker Ray. Lo que encontraron allí confirmó cada palabra de Cynthia. Cuando ingresaron a la casa móvil, el lugar estaba hecho un desastre. Había cadenas en la cama, tal como Cynthia había descrito. También encontraron un balde que ella había sido obligada a usar como baño. En el suelo, una lámpara rota, pruebas de que allí había ocurrido una lucha desesperada. Ya no había duda. Cynthia decía la verdad, pero lo más perturbador aún estaba por descubrirse.
Los agentes salieron al patio trasero y se encontraron con un remolque cerrado. Al abrirlo, se dieron cuenta de que habían tropezado con algo monstruoso. Lo que vieron dentro fue espeluznante. Paredes cubiertas con imágenes gráficas de tortura y pornografía extrema. Carteles con mensajes inquietantes adornaban el lugar. Uno de ellos decía: la guarida de Satanás, y otro: el atractivo del satanismo. Sin embargo, lo más alarmante fue un trípode alto con una videocámara RCA de alta gama, colocada estratégicamente para grabar lo que sucedía en la gran silla ginecológica que se encontraba en el centro del cuarto. Pero eso no era todo. Los agentes también encontraron un portapapeles colgado en la pared con una lista de fechas y números. Algunas anotaciones, como 7 de febrero de 1994, 27, 16 de abril de 1994, 33, continuaban en un largo registro que abarcaba hasta 1997. Los investigadores sospecharon de inmediato que esas cifras representaban el número de agresiones que David Parker Ray había cometido. También había un tablón de anuncios con fotografías Polaroid de mujeres en cautiverio. Algunas estaban amordazadas, otras maniatadas, todas con expresiones de terror y sufrimiento. Entre esas imágenes encontraron una nota con un conjunto de reglas escalofriantes. David había escrito instrucciones detalladas para asegurarse de que sus víctimas nunca escaparan. El mensaje decía: una mujer hará o dirá cualquier cosa para soltarse. Dará patadas, arañará, ofrecerá dinero, morderá, gritará, rogará, chillará, correrá, ofrecerá sexo, amenazará, mentirá, esperará la oportunidad, excusas estándar e historias tristes. Menstruará, estará embarazada. No dejes que te atrape. Si vale la pena tomarla, vale la pena conservarla y debe ser sometida a hipnosis antes de que pueda ser liberada de manera segura. Nunca confíes en una prisionera encadenada. Las pruebas eran abrumadoras. Pero entonces, los investigadores encontraron algo aún peor: una cinta de video dentro de la videocámara. Al reproducirla, vieron una escena escalofriante. Una mujer estaba atada a la silla ginecológica, desnuda y con una expresión de desconcierto. Estaba en un estado de semi-inconsciencia, completamente indefensa. Era evidente que no podía consentir nada de lo que estaba ocurriendo. Mientras observaban la grabación, la cinta cambió a otro momento. David Parker Ray apareció en la pantalla y presionó el botón de reproducción en un viejo reproductor de cassettes. Lo que comenzó a sonar en la habitación fue aún más aterrador. David había grabado una cinta de audio para sus víctimas. Cada vez que secuestraba a una nueva mujer, la ataba a la silla y le hacía escuchar su mensaje de bienvenida. Lo describía como una pista de hipnosis, aunque no era más que una explicación macabra de lo que estaba a punto de hacerles. El mensaje comenzaba con su voz fría y calculadora. «Hola, perra. ¿Estás cómoda ahora mismo? Lo dudo». Luego continuaba describiendo, con un tono casi rutinario, todas las torturas que planeaba infligir. Explicaba cómo usaría cada parte de su cuerpo para su entretenimiento, detallando de forma sádica cada método de dolor que aplicaría. Los investigadores quedaron horrorizados. No había duda de que estaban frente a un depredador metódico y sádico, alguien que había convertido su obsesión en un ritual cuidadosamente planeado. Pero la gran pregunta era: ¿cuántas víctimas había tenido realmente David Parker Ray? Y lo más escalofriante de todo, ¿cuántas de ellas jamás fueron encontradas?
la grabación de David Parker. Ray parecía interminable. En ella divagaba sin cesar sobre sus prácticas sádicas, repitiéndose una y otra vez. No había ningún tipo de hipnosis en sus palabras, solo un monólogo enfermizo que revelaba la profundidad de su sadismo. Pero lo verdaderamente importante no era su discurso, sino lo que se veía en la cinta. La policía tenía ante sus ojos una prueba crucial. Una mujer atada a la silla ginecológica, visiblemente drogada y completamente indefensa. El siguiente paso era identificarla. Los agentes analizaron la grabación en busca de alguna pista y notaron que la víctima tenía un tatuaje distintivo en la pantorrilla. Decidieron enviar las imágenes al FBI, con la esperanza de que pudieran reconocer el diseño, aunque la calidad del video era pésima. Aún así, los expertos lograron reconstruir el tatuaje y lo hicieron público, pidiendo ayuda para identificar a la mujer. Fue entonces cuando una mujer en Colorado vio el anuncio. Su nombre era Kelly. Al ver el tatuaje, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era suyo. Kelly se presentó en el departamento de policía en Truth or Consequences. Al llegar, los agentes le informaron que tenían una cinta de video y que querían hablar con ella. Pero antes de llegar a ese punto, ella contó su historia. Todo ocurrió el 24 de julio de 1996. Aquel día, Kelly había tenido una discusión con su esposo en su casa en Elephant Butte. Molesta, decidió salir con unas amigas a tomar algo y jugar al billar. Terminaron en un bar local llamado Blue Water Saloon, un sitio conocido en la comunidad. Mientras estaba allí, Kelly se encontró con una antigua conocida, Jessie Ray. Jessie, la hija de David Parker Ray. Kelly la conocía desde hacía un tiempo, así que cuando sus amigas decidieron irse, no vio problema en quedarse con Jessie. Pero en algún momento de la noche, empezó a sentirse extraña. Solo había bebido una cerveza, pero de repente, todo comenzó a dar vueltas. Se sintió mareada, confundida. Su cuerpo no respondía como debería. Algo no estaba bien. Jessie se ofreció a llevarla a casa. Kelly aceptó, sin saber que su destino sería completamente diferente. En lugar de llevarla a su hogar, Jessie la condujo hasta el remolque de su padre. Kelly no recuerda nada después de eso. Todo lo que sabe es lo que le contaron después. Cuando despertó, estaba desnuda, con un collar de perro apretado alrededor de su cuello, encadenada dentro de la caja de juguetes. Durante 2 días fue drogada y torturada. Entraba y salía de la inconsciencia, sin poder diferenciar la realidad de sus alucinaciones inducidas por las drogas. Finalmente, en algún punto, David creyó que había muerto. Su cuerpo estaba inmóvil, su respiración era superficial. Pensando que no sobreviviría, la sacó del remolque y la abandonó a un costado de la carretera. Fue entonces cuando otro hombre la encontró y la llevó de regreso a su casa. Pero cuando llegó, su esposo no creyó en su historia. Para él, Kelly simplemente había desaparecido por 2 días y no tenía ninguna explicación lógica. Pensó que le estaba mintiendo, que tal vez lo había engañado o que había estado consumiendo drogas. No la escuchó, no le creyó. Poco después, la relación se derrumbó y él le pidió el divorcio. Kelly se mudó a Colorado, tratando de dejar atrás lo que había sucedido. Sin embargo, las secuelas de aquellos días nunca la abandonaron. Constantemente tenía pesadillas, imágenes borrosas de ser sujetada, de no poder moverse, de sentir un dolor indescriptible. No entendía por qué. Pensaba que tal vez era producto del estrés, hasta que la policía le mostró la cinta. Al ver la grabación,
todo cobró sentido. Lo que creía que eran pesadillas eran recuerdos enterrados. Había estado allí. Había sido una de las víctimas de David Parker Ray. Las noticias comenzaron a difundirse rápidamente. La historia del Toy Box Killer comenzó a aparecer en los medios de comunicación y con ello, nuevas víctimas comenzaron a presentarse. Una de ellas fue Angélica Montano. Angélica había sido víctima de David tiempo antes y, a diferencia de Kelly, sí había ido a la policía inmediatamente después de escapar. Había denunciado todo, pero como era trabajadora sexual y tenía problemas con las drogas, la policía no hizo nada. Su caso fue ignorado. Lo más perturbador fue que Angélica y Cynthia Vigil, la primera víctima que logró escapar y alertar a la policía, habían estado cautivas en el mismo lugar, con muy pocos días de diferencia. Es decir, David no operaba solo cada ciertos meses o años, lo hacía constantemente. Las pruebas eran abrumadoras, pero la gran incógnita seguía sin respuesta. ¿Cuántas mujeres habían pasado por la caja de juguetes? ¿Cuántas habían logrado sobrevivir? ¿Y cuántas nunca fueron encontradas? La investigación estaba lejos de terminar. Tras la aparición de nuevas víctimas y el aumento de la presión mediática, Angélica Montano decidió volver a la policía. Ella ya había denunciado a David Parker Ray mucho antes de que Cynthia escapara, pero en su momento, su historia fue ignorada. Esta vez, se aseguró de que su testimonio fuera tomado en serio. Las autoridades comenzaron a presionar a Cindy Hendy, la novia de David. Sus amigos la describían como alguien que escuchaba radio cristiana, leía novelas románticas y adoraba a su pequeño perro. Pero detrás de esa fachada, estaba completamente involucrada en los crímenes de su pareja. Cindy confesó haber participado en múltiples agresiones y con la esperanza de obtener una sentencia menor, ofreció contar todo lo que sabía. Desde el principio, dejó claro que David no había actuado solo. Le dijo a los investigadores que él veía a las mujeres como su propiedad y que cuando hablaba de matarlas, se refería a ellas como paquetes. También confirmó que David vendía mujeres a otros traficantes de personas. Cindy detalló cómo David fabricaba constantemente sus propios dispositivos de tortura, usando materiales que encontraba en la basura o en su trabajo. También reveló que él tomaba fotografías de sus víctimas, pero que después de un tiempo las quemaba para no dejar evidencia. Esta revelación frustró a los investigadores, ya que esas imágenes habrían sido clave para identificar a más víctimas. Pero lo más escalofriante de su confesión fue cuando habló sobre los asesinatos. Cindy aseguró que David había matado a más de 30 mujeres. Contó que en una ocasión intentó arrojar un cuerpo al lago Elephant Butte, pero este flotó a la superficie. Después de eso, aprendió a abrir los estómagos de sus víctimas y llenarlos con piedras para asegurarse de que se hundieran. Además, ataba los cuerpos con alambre de gallinero antes de lanzarlos al agua. Según su testimonio, había al menos 7 cuerpos en el lago. Los investigadores nunca buscaron en el lago. Argumentaron que el agua era demasiado profunda y oscura y que drenarlo completamente sería demasiado costoso. Así que, en lugar de investigar, simplemente dejaron el caso sin resolver. Cindy fue arrestada y acusada de conspiración para cometer secuestro, complicidad en secuestro y complicidad en penetración criminal. Recibió una sentencia de 36 años de prisión, pero solo cumplió 19 años antes de ser liberada en 2017. Después de eso, su rastro desapareció, pero Cindy no fue la única en enfrentar la justicia. Jessie Ray, la hija de David, también fue arrestada.
Era conocida en la zona como traficante de drogas y una persona violenta. Aunque afirmó que no participó en las agresiones ni en los asesinatos, admitió que sabía lo que ocurría en la caja de juguetes. Según ella, pensaba que su padre solo estaba violando a las mujeres, pero nunca preguntó más. En un giro inesperado, Jessie confesó que ella fue quien llamó al FBI de manera anónima, alertando sobre lo que hacía su padre. Sin embargo, cuando los agentes confrontaron a David con la denuncia, no pudieron hacer nada por falta de pruebas. Cuando Kelly Garrett, la mujer que apareció en el video de la caja de juguetes, la señaló como la persona que la drogó, Jessie fue arrestada el 26 de abril de 1999. Se le acusó de secuestro, penetración sexual criminal y conspiración. Pero solo cumplió 2 años y medio en prisión antes de ser liberada. Después de eso, desapareció por completo. La investigación avanzaba, pero algo no cuadraba. Había demasiadas personas involucradas, y el testimonio de Cindy sugería que David no actuaba solo. De hecho, en la grabación de la hipnosis que les hacía escuchar a sus víctimas, él mencionaba la participación de otras personas. Algunas teorías apuntaban a que varios miembros de la comunidad estaban involucrados, incluyendo agentes de policía. Aunque nunca se comprobó, parecía haber un gran encubrimiento. ¿Cuántas personas sabían lo que hacía David Parker Ray y simplemente miraban hacia otro lado? Cuando finalmente fue arrestado, David negó todo. Negó los secuestros, negó las violaciones, negó los asesinatos. Afirmó que todas las mujeres eran trabajadoras sexuales, que les pagaba por sus servicios y que todo era consensuado. No mostró ningún remordimiento y, en su lugar, se presentó como una víctima de falsas acusaciones. A pesar de las evidencias, no había cadáveres. El FBI creía que David había matado al menos a 40 mujeres, basándose en su diario, donde registraba las fechas y detalles de cada una de sus víctimas. Sin embargo, sin cuerpos ni pruebas forenses, los fiscales solo pudieron llevarlo a juicio por los 3 casos con víctimas vivas: Cynthia Vigil, Angélica Montano y Kelly Garrett. Trágicamente, Angélica nunca pudo testificar. Murió por una sobredosis de drogas antes de que el juicio se llevara a cabo. Finalmente, David aceptó un acuerdo con la fiscalía. A cambio de reducir la sentencia de su hija Jessie, aceptó una condena de 224 años de prisión. Sin embargo, nunca cumplió su sentencia. El 28 de mayo de 2002, mientras estaba bajo custodia, David Parker Ray sufrió un ataque cardíaco fulminante y murió a los 62 años. Murió sin haber revelado el paradero de sus víctimas. El caso dejó más preguntas que respuestas. Se cree que hay muchas víctimas que nunca fueron identificadas, cuyos restos podrían seguir ocultos en el desierto de Nuevo México, en el embalse o en lugares desconocidos. Después de su muerte, el FBI abrió la caja de juguetes al público, esperando que otras víctimas sobrevivientes la reconocieran y se presentaran. Sin embargo, esto se convirtió más en una atracción turística que en una verdadera búsqueda de justicia. En 2011, se realizó una búsqueda en el cañón McRae, cerca del lago Elephant Butte, en un intento de encontrar restos humanos. Pero no se halló nada. El lago nunca fue investigado. David Parker Ray es uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos, aunque nunca se pudo probar un solo asesinato. Su historial está basado en su diario personal y los testimonios de sus cómplices y sobrevivientes, pero sin cuerpos, nunca se sabrá la magnitud real de sus crímenes. Él afirmaba haber matado al menos a una persona por año desde que tenía 14 años. Pero sin pruebas físicas, nunca lo sabremos con certeza.
El Toy Box Killer dejó un rastro de terror, pero su historia aún tiene muchos cabos sueltos. ¿Cuántas mujeres más fueron víctimas de su sadismo? ¿Cuántas personas lo ayudaron y nunca fueron descubiertas? ¿Y cuántas de sus víctimas siguen desaparecidas, ocultas en algún rincón del desierto? Tal vez nunca lo sabremos. El caso de David Parker Ray es uno de los más perturbadores y desconcertantes en la historia del crimen real. A pesar de todas las pruebas circunstanciales, nunca se encontraron cuerpos, y muchas de sus víctimas quedaron en el olvido, sin justicia, sin respuestas. Es aterrador pensar en cuántas personas pueden estar involucradas en crímenes como este, y en cuántas víctimas nunca llegan a ser escuchadas. Este caso también nos recuerda algo crucial: la importancia de tomar en serio todas las denuncias. Si las autoridades hubieran actuado desde la primera vez que alguien habló, muchas de estas mujeres podrían haber sido salvadas. Pero la realidad es que, muchas veces, cuando las víctimas provienen de comunidades marginadas, sus voces son ignoradas. El mundo está lleno de peligros, y aunque estos casos parecen sacados de una película de terror, la verdad es que el mal existe y puede ocultarse en cualquier parte, incluso detrás de alguien que aparenta ser un ciudadano común y corriente. Historias como esta nos recuerdan la importancia de estar alerta, de escuchar a quienes piden ayuda y de nunca subestimar las señales de advertencia. Así que cuídense, manténganse a salvo y recuerden, si algo no se siente bien, confíen en su instinto. Nos vemos en el próximo episodio.